escuela política de la que yo vengo es la escuela política de la doctora Milagros Ortiz Bosch, que sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, es el mayor referente político ético que tiene la República Dominicana, que siga vigente en el mundo político. O sea, que todo el tema de transparencia, de ética, de gobernanza, es algo que yo siempre lo mantengo presente. Ante nuestra denuncia del cobro del 5% del salario bruto de algunos de los empleados del ITLA a favor del movimiento político del rector de esa institución, este lunes enviaron un comunicado en el que afirmaron que precisamente remitieron a Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, una comunicación para poner a su disposición la documentación e información necesaria para una revisión técnica de carácter preventivo. Y afirmaron que no existe ni ha existido disposición administrativa ni procedimiento oficial que autorice retenciones de sueldo con fines políticos u otros no institucionales. Sin embargo, nunca dijimos que se tratara de deducciones de las nóminas ni transferencias institucionales, sino de aportes en efectivo o mediante transferencias bancarias cobrados a cuentas de terceros involucrados en la estructura que estaría encabezada por el rector del ITLA y fundador de Jóvenes Unidos por el Cambio, Rafael Félix, y que según testimonios de ex empleados no solo operaría en ITLA, sino que llevaría más de 5 años en vigor, como reveló un ex empleado del Ministerio de la Juventud cuya identidad quiso mantener protegida. También funcionaba en otras instituciones donde el rector estaba presente, estaba en el Ministerio de la Juventud, estaba también en el Instituto San Luis por ahí, y es básicamente el mismo esquema. En consulta con varios ex empleados, chat de WhatsApp a los que tuvimos acceso, así como números de cuentas bancarias y comprobantes de transferencias, hay indicios de que en la parte operativa del esquema estarían involucrados Ramón Winston Paulino Sánchez, director ejecutivo del movimiento y coordinador del despacho del Ministerio de la Juventud durante la gestión de Rafael Félix, y actualmente desempeña esa misma función en ITLA, devengando un sueldo de 180,000 pesos. Luis Ricardo Giraldo Valdés, quien fuera director administrativo del Ministerio de la Juventud y actual asesor del ITLA, que devenga un sueldo de 160,000 pesos, e Marquis Báez Arias, titular de la cuenta bancaria que recibe los recursos del movimiento, quien fue encargada de compras del Ministerio de la Juventud y actualmente ocupa ese cargo en ITLA con un sueldo de 135,000 pesos, así como muchos otros que han sido mencionados. Y ahí está, señoras y señores, otro escándalo más del Partido Revolucionario Moderno que involucra al exdirector del ITLA, quien respondió con algunos detalles. Hoy no estamos frente a un simple funcionario destituido. Hoy estamos frente a una carta larga, bien redactada, emocional e incluso tiene citas de la Biblia. Pero curiosamente vacía en el punto central del escándalo sobre la denuncia del tema del ITLA. Miren, el exdirector del ITLA respondió con lujo de detalles sobre su apartamento, sobre su préstamo, sobre su vehículo, sobre metros cuadrados, su azotea, donde aclaró que no es un penthouse, aclara, pero no respondió con la misma precisión a la denuncia más grave de todas, que es la que hace la periodista Nuria Piera. ¿Se cobraba dinero de forma irregular a empleados del ITLA? ¿Hubo presión interna? ¿Quién cobraba? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Fueron las preguntas que no fueron respondidas por el ex director del ITLA. El que no la debe responde a todo menos a lo que importa. El ex director del ITLA, Rafael Jesús Félix García, destituido por el presidente Luis Abinader
de una manera muy atípica, con un decreto hecho a mano, destituido. Porque ahí es donde vamos. La famosa lucha contra la corrupción es una lucha reactiva, no preventiva. Y ni siquiera preventiva. Porque esto del caso del ITLA sencillamente se va a quedar ahí. ¿En qué se va a quedar? En lo mismo, destituyen al funcionario, pasan unos cuantos meses, unos cuantos días, ya no hay de qué hablar de eso, ya eso pasó. Esa es la lucha contra la corrupción que vende este gobierno. Eso es lo único que hacen, destituir. Pero ¿por qué se habla tanto del apartamento y tampoco de los cobros irregulares que se dice que se le hacía a empleados en el ITLA? ¿Por qué se explica el crédito hipotecario, por ejemplo, y no el sistema interno de la recaudación? ¿Por qué se defiende el honor familiar, pero no se aclara el mecanismo denunciado de cobros irregulares para el movimiento político del ex director del ITLA? ¿Por qué? Porque el escándalo no era patrimonial. El escándalo era institucional. Las denuncias que circularon y que motivaron su destitución no se centraban en si tenía un apartamento financiado, sino en presuntos cobros irregulares a empleados del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Cobros que, según las versiones internas y según los propios empleados, se realizaba bajo un esquema de presión, condicionamiento o aporte, la palabra peligrosa cuando se usa dentro del Estado. No se ha respondido todavía quién cobraba, a nombre de quién, con qué justificación. ¿Había intermediarios? ¿Había conocimiento jerárquico? ¿Existía tolerancia institucional? Y ese es el silencio. Y eso es lo que todavía no se ha respondido aquí. Hay algo común en la política dominicana moderna. El discurso del joven técnico preparado, ético, administrativo, pero con estructuras viejas, con vicios viejos y con prácticas viejas. Y el problema no es la edad. Lo pueden poner joven, lo pueden poner viejo. Y el problema es el sistema. Porque el ITLA no es una finca personal. Es una institución pública con presupuesto del Estado, con empleados vulnerables. Pero cuando un empleado siente que debe pagar para permanecer, ya eso no importa si el sector cobra directamente o no. El daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Y todo ese daño está hecho. Y siempre eso suele suceder. Siempre en los segundos periodos de gobierno es que viene el desgaste y explotan los escándalos. Y el presidente Luis Abinader cree que con una destitución ya se limpió y se lavó las manos como Pilato. Rápido, contundente. Porque también esa destitución abre preguntas. ¿Fue una decisión por convicción o una medida para apagar el incendio mediático que había provocado la denuncia del ITLA? Porque destituir no es investigar. Destituir no es sancionar. Destituir no es esclarecer.
Destituir es la práctica común de te voy a destituir para salir de eso, para que no me mencionen en el escándalo, pero se queda nomás de ahí. ¿El Ministerio Público aplicará consecuencias reales para esto? ¿Habrá responsables identificados? ¿Habrá devolución de dinero si se comprueba el abuso? ¿O sencillamente esto quedará como tantos otros más, como una carta, una destitución y olvido? La pastilla mejor para el PRM ha sido la pastilla del olvido. Desde que hay un escándalo, lo único que diferencia a este gobierno de los de Danilo Medina con los temas de corrupción era que Danilo los dejaba, aunque a pesar del escándalo. Pero a diferencia de este lo destituye, pero no hace nada. ¿Cuál es la diferencia? En destituir y que no se apliquen las consecuencias que tienen que aplicarse. Y no me vengan con el cuento de que eso es competencia del Ministerio Público. Eso es mucha mentira. Porque cuando se trata de los corruptos del PLD, el Ministerio Público es muy independiente. Pero cuando se trata de los corruptos del PRM, el Ministerio Público es muy dependiente. Y mire que yo estoy consciente de que no ha habido corrupción como la que hubo en los 12 años del PLD, en los últimos 12 años del PLD, tanto en los de Leonel Fernández como en los de Danilo Medina. Pero recuerden algo, que este gobierno llegó ahí al palacio fue no porque ellos eran buenos, fue porque la gente quería salir de Danilo Medina. Y entonces miraron para donde Luis Abinader, que al final de cuentas han sido la misma vara, todos. Todos. Entonces ahora el exdirector del ICFLA envía una carta respondiendo, pero no respondiéndola por lo que realmente está siendo señalado. Porque cuando un funcionario responde solo a lo que puede documentar con el banco, pero no a lo que ocurre en los pasillos, entonces la verdad se queda incompleta. Y una verdad incompleta es una mentira elegante. Hoy no juzgamos una persona, hoy cuestionamos un modelo de poder, un modelo donde se responde a lo visible y se esconde lo estructural. La pregunta no es si el exdirector es culpable. La pregunta es, ¿quién protege al empleado público? ¿Quién rompe el silencio interno? ¿Quién garantiza que el ITLA no sea usado como un botín? Eso es lo que realmente uno se pregunta. Y sobre todo, que si de verdad tenemos Ministerio Público Independiente, que investiguen a fondo, que publiquen el informe completo, porque sin verdad no hay confianza. No, hace rato que la confianza era una mata verde y el burro se la comió. Hace mucho rato de eso. Señores, gracias por estar con nosotros y por habernos acompañado hoy aquí en Líderes al Minuto. Si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros, por favor suscríbanse. Activen la campanita para que puedan recibir más actualizaciones cada vez que nosotros subamos un video como este o
estemos en vivo. Gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo. Hay mucha gente que nos ha preguntado cómo nos puede apoyar. Usted nos puede apoyar en el super chat, nos puede apoyar también haciéndose miembro, ahí donde dice, donde está el nombre de nuestro canal de YouTube, dice join en inglés o unirse, y ahí usted puede aportar $1, $2, lo que usted quiera. Nos apoya dándonos su like, dándole like a este video. También usted apoya compartiendo nuestro contenido. Gracias a todos los que comparten este contenido. Les agradezco de corazón el apoyo que estamos recibiendo. El trabajo que queremos hacer un trabajo para ustedes impecable, y que usted sienta y vea que realmente queremos hacerlo de corazón, y que queremos hacerlo sobre todo para que usted se mantenga informado y vea las noticias desde otra óptica, desde otra perspectiva. Es nuestra intención ser diferentes, pero siempre con la coherencia, con la verdad, con la credibilidad. Es nuestro interés particular. Así que gracias a todos. Invitarles a que nos veamos en el siguiente video. Claro está. Si Dios, siempre Dios, ponga a Dios en todo, en primer lugar en su vida, y usted verá que todo va a salir bien. Así que nos vemos en el siguiente video. Si Dios, usted y yo lo queremos. Les dejo como siempre con las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Dios, patria y libertad para todos. Que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a la República Dominicana. Hasta la próxima y muchas gracias, señores. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardilla expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Zapotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le alejan, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas
jamás mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Qué santuario de amor cada pecho, don la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal.